El Teatro Gran Rex bullía de actividad aquella noche de abril. Cientos de personas, economistas, estudiantes, curiosos y periodistas, habían colmado sus butacas para presenciar lo que se había anunciado como el gran debate económico, presente y futuro de Argentina. En el escenario, iluminado por potentes reflectores, se habían dispuesto 5 sillones para los participantes. 3 reconocidos economistas de distintas corrientes teóricas, un moderador y la figura que había generado tal convocatoria, el presidente Javier Milei. Sentado en la fila 20, Nicolás Reyes repasaba nerviosamente las notas en su teléfono. A sus 24 años, este estudiante del último año de Economía de la Universidad de Buenos Aires se había ganado un lugar en el selecto grupo que tendría la oportunidad de formular preguntas durante el debate. Una combinación de mérito académico era el mejor promedio de su promoción, y fortuna en el sorteo realizado entre los finalistas le había otorgado ese privilegio que ahora le generaba una mezcla contradictoria de excitación y pánico. «Tranquilo, lo harás bien», susurró Camila, su compañera de estudio y apoyo moral en esta aventura, mientras apretaba ligeramente su mano. «Recuerda que no tienes nada que perder y todo para ganar». Nicolás asintió, aunque sin demasiada convicción. Proveniente de una familia de clase media de La Plata, hijo de un profesor de literatura y una enfermera, había crecido en un ambiente donde el debate de ideas era tan común como la cena familiar. Sin embargo, una cosa era discutir políticas económicas en el comedor de su casa o en un aula universitaria, y otra muy distinta era interpelar directamente al presidente de la nación frente a cientos de personas y decenas de cámaras. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los aplausos que anunciaban el inicio del evento. El moderador, un respetado periodista económico, dio la bienvenida y explicó la dinámica. Cada panelista tendría 10 minutos para exponer su visión sobre la situación económica actual, seguidos por un intercambio entre ellos y, finalmente, preguntas seleccionadas del público. Nicolás apenas logró concentrarse durante las exposiciones iniciales. Su mente oscilaba entre repasar la pregunta que había preparado meticulosamente y fantasear con levantarse silenciosamente para escapar del teatro. Lo único que lo anclaba a su asiento era la mano de Camila, que de vez en cuando le daba un apretón de ánimo, y su propia convicción de que las ideas que quería plantear merecían ser escuchadas. Cuando llegó el turno de Milei, el teatro pareció contener colectivamente la respiración. El presidente había llegado a su cargo tras una meteórica carrera política construida sobre su expertise como economista y su estilo confrontativo. Ahora, casi un año después de asumir, regresaba a un foro académico para defender las controvertidas políticas que había implementado. La economía argentina estaba en terapia intensiva cuando asumimos. Comenzó con ese tono apasionado que lo caracterizaba. Décadas de políticas populistas habían destruido el tejido productivo del país, generando una inflación crónica, pobreza estructural y un estado elefantiásico que asfixiaba al sector privado. Durante los siguientes minutos, Milei desgranó datos macroeconómicos, citó teóricos de la escuela austríaca y defendió con vehemencia el shock económico que había aplicado. Reducción drástica del gasto público, eliminación de subsidios, desregulación de mercados y una política monetaria ultra restrictiva. Los resultados comienzan a verse, afirmó con convicción. La inflación está en franco descenso, el riesgo país ha caído significativamente y estamos sentando las bases para un crecimiento genuino, no artificial como el que nos vendieron durante décadas. Nicolás tomaba notas frenéticamente.
Reconocía la coherencia interna del discurso presidencial, pero también detectaba omisiones significativas y correlaciones presentadas como causalidades que merecían ser cuestionadas. Su formación académica diversa, que incluía tanto economía ortodoxa como heterodoxa, le permitía identificar los puntos débiles en la argumentación. El debate entre los panelistas fue intenso pero civilizado. Los economistas invitados, uno cercano al gobierno, otro moderadamente crítico y un tercero abiertamente opositor, intercambiaron visiones sobre la velocidad de las reformas, sus costos sociales y las proyecciones a futuro. Milei respondía con solvencia, alternando explicaciones técnicas con sus características expresiones combativas. Finalmente, llegó el momento de las preguntas del público. El moderador explicó que se habían seleccionado previamente 8 personas entre estudiantes, académicos y representantes de diversos sectores económicos. Cada uno tendría 1 minuto para formular su pregunta, y los panelistas dispondrían de 2 minutos para responder. Los primeros 4 turnos transcurrieron sin sorpresas mayores. Preguntas sobre la política cambiaria, el futuro de las jubilaciones, los acuerdos con el FMI y las negociaciones comerciales internacionales. Milei y los demás panelistas respondieron dentro de los carriles esperables para sus respectivas posiciones. A continuación, Nicolás Reyes, estudiante de la Universidad de Buenos Aires, anunció el moderador. Nicolás sintió que su corazón se aceleraba mientras se ponía de pie. Un asistente se acercó rápidamente con un micrófono, mientras varias cámaras giraban para enfocarlo. Respiró profundamente, recordando el consejo que su padre le daba desde niño. Si tienes algo importante que decir, hazlo con claridad y convicción. Buenas noches, comenzó, agradeciendo que su voz sonara más firme de lo que se sentía. Mi pregunta es para el presidente Milei y se refiere a una aparente contradicción en su modelo económico. Hizo una breve pausa, notando que había captado la atención de los panelistas, especialmente del presidente, que lo observaba con curiosidad. Usted ha defendido consistentemente que el libre mercado es el mecanismo más eficiente para asignar recursos y generar prosperidad, continuó Nicolás. Sin embargo, las medidas implementadas hasta ahora han privilegiado principalmente la liberalización financiera y comercial, mientras mantienen intactos numerosos monopolios y oligopolios en sectores clave, muchos de ellos beneficiarios directos de la estructura que usted llama casta. ¿No es contradictorio criticar el capitalismo de amigos de gobiernos anteriores mientras se preservan privilegios para ciertos grupos económicos concentrados? ¿O acaso esta inconsistencia responde a limitaciones políticas que su gobierno no puede superar? Un murmullo recorrió el teatro. La pregunta no era agresiva en su formulación, pero apuntaba directamente a una de las críticas más frecuentes al programa económico, que la liberalización era selectiva y parecía beneficiar desproporcionadamente a ciertos sectores mientras exigía sacrificios a otros. El rostro de Milei, usualmente expresivo, permaneció momentáneamente imperturbable mientras estudiaba al joven que había formulado la pregunta. El moderador se volvió hacia el presidente, indicándole que tenía la palabra para responder. Interesante planteamiento, Reyes, comenzó Milei, inclinándose ligeramente hacia adelante en su asiento, pero parte de una premisa equivocada. El teatro estaba en completo silencio ahora, anticipando una de las características respuestas vehementes del presidente. Sin embargo, lo que siguió sorprendió a muchos. La contradicción que señalas es real, pero no responde a inconsistencia teórica, sino a una restricción práctica que todo gobernante enfrenta. La implementación de reformas estructurales requiere secuenciación y construcción de consensos.
Lo que tú percibes como preservación de privilegios es, en muchos casos, una etapa transitoria en un proceso más amplio. Hizo una pausa, como reorganizando sus ideas. Imagina a la economía argentina como un paciente con múltiples patologías graves en la sala de emergencias. El médico, en este caso, el gobierno, debe decidir qué tratar primero. Intentar resolver todo simultáneamente podría matar al paciente. Nuestra prioridad inmediata fue estabilizar las variables macroeconómicas y detener la hemorragia fiscal. La reestructuración de mercados monopólicos requiere reformas regulatorias complejas, nuevos marcos legales y, en algunos casos, negociaciones internacionales. Nicolás escuchaba atentamente, apreciando que la respuesta abordaba directamente su cuestionamiento sin deslizarse hacia la descalificación personal, como a veces ocurría en los intercambios del presidente. Dicho esto, continuó Milei, adoptando un tono más reflexivo, tu observación tiene mérito. Hay sectores donde la competencia sigue severamente limitada. El desafío es distinguir cuándo esto responde a una secuenciación estratégica y cuándo a la captura política que correctamente señalas. Te invito, como economista en formación, a que identifiques específicamente esos casos. La crítica fundamentada es valiosísima, incluso o especialmente para quienes estamos implementando las reformas. La respuesta generó un murmullo de aprobación en partes de la audiencia. No era la reacción típica de un político defendiendo a rajatabla cada aspecto de su gestión, sino la de un académico reconociendo la complejidad del problema planteado. Permíteme añadir algo más, dijo el presidente, cuando el moderador ya se disponía a pasar a la siguiente pregunta. La paradoja que señalas ilustra perfectamente la tensión entre teoría y praxis en economía política. Los modelos teóricos presuponen implementaciones ideales. La realidad política impone restricciones que obligan a compromisos temporales. El arte de gobernar consiste precisamente en mantener el norte estratégico mientras se navegan esas complejidades tácticas. Nicolás asintió, reconociendo la sustancia de la respuesta, aunque sin estar completamente convencido. Mientras volvía a sentarse, sintió una mezcla de alivio por haber superado el momento y cierta satisfacción por haber planteado una crítica que había sido tomada seriamente. «Eso fue brillante», susurró Camila. «Planteaste exactamente lo que muchos están pensando, pero nadie se atreve a decir directamente». El debate continuó con las preguntas restantes, pero algo había cambiado sutilmente en la dinámica. La intervención de Nicolás había elevado el nivel de la discusión, alejándola de los lugares comunes y forzando reflexiones más matizadas. Al concluir el evento, mientras el público comenzaba a dispersarse, un asistente se acercó a Nicolás. «Disculpa, ¿eres Nicolás Reyes?», preguntó. Ante su asentimiento continuó. «El presidente quisiera intercambiar unas palabras contigo, si tienes un momento». Camila le lanzó una mirada de asombro mientras Nicolás, perplejo, seguía al asistente hacia un área lateral del escenario. Allí, en un pequeño espacio habilitado como sala de espera para los panelistas, encontró a Milei conversando con algunos asesores. Al verlo entrar, el presidente se excusó de su grupo y se acercó directamente a él. «Reyes, quería felicitarte personalmente», dijo, extendiendo su mano. «Tu pregunta fue la más sustantiva de la noche». «Gracias, señor presidente», respondió Nicolás, sorprendido por la informalidad del encuentro. «Aprecio que la haya tomado como una crítica constructiva». «Siempre he valorado más la crítica rigurosa que el elogio vacío», respondió Milei. «Me recordaste mis propios cuestionamientos cuando estaba en la academia antes de entrar en política». Había algo nostálgico en su tono, como si por un momento hubiera regresado mentalmente a sus días como profesor universitario y teórico económico.
antes de las complejidades de la política práctica. ¿En qué año estás?, preguntó con genuino interés. «Quinto año», respondió Nicolás. «Estoy comenzando mi tesis sobre la relación entre desarrollo institucional y crecimiento económico en Argentina». «Un tema fascinante», asintió Milei, «y tremendamente relevante para entender tanto nuestros fracasos históricos como los desafíos actuales». Durante los siguientes minutos, la conversación fluyó sorprendentemente natural, alejada de las formalidades protocolarias. Discutieron brevemente sobre teoría institucional, las ideas de Acemoglu y Robinson, y las complejidades de aplicar modelos teóricos en contextos con instituciones débiles. «Tengo una propuesta para ti», dijo finalmente el presidente. «Estamos armando un equipo de investigación para evaluar el impacto de las reformas económicas en diferentes sectores productivos. Buscamos economistas jóvenes, con pensamiento crítico independiente, no adherentes automáticos a nuestra visión. ¿Te interesaría participar?». Nicolás parpadeó, genuinamente sorprendido. «Sería un honor, pero ¿no le preocupa incorporar a alguien que ha cuestionado públicamente aspectos de su programa económico?». Milei sonrió. «Al contrario, los equipos que solo confirman lo que ya piensas son prácticamente inútiles. Necesitamos mentes que nos desafíen con argumentos sólidos, no con consignas políticas vacías». «En ese caso, me encantaría formar parte», respondió Nicolás, aún procesando la inesperada oferta. «Excelente», asintió Milei. «Mi secretario te contactará para coordinar los detalles. Solo te pido una cosa. Mantén siempre esa mirada crítica. Es lo más valioso que puedes aportar». Cuando Nicolás regresó junto a Camila para contarle lo sucedido, ella lo miraba con una mezcla de incredulidad y admiración. «¿Me estás diciendo que cuestionaste públicamente al presidente y en lugar de ofenderse, te ofreció un trabajo?», preguntó, resumiendo la situación con precisión. «Básicamente», asintió Nicolás, aún intentando asimilar el giro que había tomado la noche. «Supongo que en el fondo sigue siendo un académico que valora la discusión de ideas. O un político lo suficientemente astuto para incorporar a potenciales críticos», sugirió Camila, siempre más escéptica. «Probablemente ambas cosas», concedió Nicolás. «Pero sea cual sea su motivación, es una oportunidad para contribuir desde adentro, para aportar una perspectiva diferente». Los días siguientes fueron un torbellino. El video del intercambio entre Nicolás y Milei se había vuelto viral, acumulando millones de visualizaciones y generando análisis en programas políticos y cadenas internacionales. Las interpretaciones iban desde «estudiante desmonta las contradicciones del modelo económico» hasta «Milei demuestra apertura al diálogo con brillante respuesta a crítica estudiantil», dependiendo de la orientación del medio. Para el martes siguiente, cuando Nicolás tuvo su primera reunión con el equipo de investigación económica en Casa Rosada, ya había experimentado su primera dosis de atención mediática, entrevistas en radios, solicitudes de opinión sobre las más diversas cuestiones económicas e incluso ofertas para participar en programas de televisión. Había declinado la mayoría, convencido de que su contribución más valiosa sería a través del trabajo técnico, no de la exposición pública. El equipo al que se incorporaba era diverso y sorprendentemente equilibrado en términos de visiones económicas. Había economistas ortodoxos, ciertamente, pero también especialistas en desarrollo con enfoques heterodoxos, expertos en economía industrial con visiones pragmáticas y académicos centrados en indicadores sociales. «Bienvenido al grupo de los inconformistas», lo saludó Luciana Campos, una economista de unos 40 años que coordinaba el equipo. «Aquí todos compartimos la misma consigna: datos sobre ideología, evidencias sobre dogma». Durante las semanas siguientes, Nicolás se sumergió en un trabajo intenso y estimulante.
El equipo estaba desarrollando un sistema de monitoreo multidimensional para evaluar el impacto de las reformas económicas en tiempo real, no solo en variables macroeconómicas tradicionales, sino también en indicadores de desarrollo productivo, empleo de calidad y bienestar social. Para su sorpresa, el gobierno parecía genuinamente interesado en esta visión más comprensiva, que a veces contradecía la narrativa triunfalista de sus comunicaciones oficiales. El propio Milei participaba ocasionalmente en las reuniones de análisis, cuestionando metodologías y presionando por mayor rigurosidad, pero también mostrando apertura ante resultados que no confirmaban sus expectativas iniciales. Un viernes por la tarde, mientras trabajaba en un análisis sobre el impacto diferencial de la liberalización cambiaria en distintos sectores productivos, Nicolás recibió una visita inesperada en su pequeña oficina compartida. Era el presidente, sin su habitual séquito de asesores y seguridad. ¿Cómo va ese informe sobre asimetrías sectoriales?, preguntó directamente, tomando asiento frente al escritorio de Nicolás, como si fuera un colega más del equipo. Avanzando, respondió Nicolás, recuperándose rápidamente de la sorpresa. Los datos muestran patrones interesantes. La liberalización está beneficiando claramente a sectores exportadores y finanzas, como era previsible, pero el impacto en manufactura orientada al mercado interno es mucho más negativo de lo proyectado. «Muéstrame», pidió Milei, genuinamente interesado. Durante la siguiente hora, Nicolás presentó los hallazgos preliminares de su investigación, señalando cómo ciertos aspectos de la reforma económica estaban generando ganadores y perdedores con un patrón que podría profundizar desequilibrios estructurales en lugar de corregirlos. Lo que observamos es que los sectores con mayor capacidad de lobby han logrado protecciones parciales durante la transición, mientras que pymes y cooperativas enfrentan el ajuste sin amortiguadores, explicó, desplegando gráficos detallados. Esto contradice el principio de competencia leal que fundamenta teóricamente el modelo. Esperaba cierta resistencia o justificación política, pero Milei lo sorprendió nuevamente. «Es exactamente lo que me preocupaba», admitió el presidente. «La teoría es clara. La liberalización debe aplicarse parejo para que los beneficios se distribuyan según eficiencia genuina, no según poder político. Pero la implementación real siempre enfrenta estas distorsiones». Hizo una pausa reflexiva antes de continuar. «¿Sabes por qué te incorporé al equipo después de aquella pregunta en el debate?», preguntó, cambiando ligeramente de tema. Nicolás negó con la cabeza, intrigado. «Porque identificaste precisamente esta contradicción, la tensión entre nuestro discurso anticasta y la preservación de ciertos privilegios económicos concentrados. Necesitábamos esa mirada para corregir el rumbo sobre la marcha, no para justificar lo que ya estábamos haciendo». Era una confesión sorprendentemente franca sobre las limitaciones prácticas de implementar reformas económicas en entornos políticos complejos. «¿Y qué hacemos con estos hallazgos?», preguntó Nicolás, consciente de que muchas investigaciones críticas terminaban archivadas sin impacto real en las políticas públicas. «Los incorporamos al diseño de la segunda fase de reformas», respondió Milei sin titubear. «Si la primera etapa se centró en estabilización macro, la segunda debe abordar específicamente estas asimetrías sectoriales. Quiero que tu equipo desarrolle propuestas concretas para nivelar el campo de juego». Cuando el presidente se retiró, Nicolás quedó reflexionando sobre lo inusual de la situación. Había formulado una pregunta crítica en un debate público y ahora estaba contribuyendo a moldear políticas públicas que podrían impactar en millones de argentinos. Era una responsabilidad que no tomaba a la ligera.
2 meses después, el equipo presentó formalmente sus hallazgos y recomendaciones en un informe titulado Asimetrías e inconsistencias en el proceso de liberalización económica, diagnóstico y propuestas correctivas. El documento recibió atención académica y mediática significativa, especialmente porque provenía de un equipo que trabajaba dentro del propio gobierno. Es inusual que un gobierno publique un análisis tan crítico de sus propias políticas, comentó un reconocido periodista económico en su programa. Refleja una madurez institucional que no hemos visto frecuentemente en Argentina. Nicolás, que ya había concluido su tesis y se había graduado con honores, dividía ahora su tiempo entre el trabajo en el equipo de investigación y un incipiente rol como docente asistente en su antigua facultad. En ambos espacios intentaba promover el mismo enfoque, análisis riguroso basado en evidencia, más allá de posicionamientos ideológicos prefabricados. Una tarde, después de coordinar un taller con estudiantes sobre metodologías de evaluación de políticas públicas, encontró a Camila esperándolo en el café frente a la facultad. «¿Cómo te fue con los futuros economistas?», preguntó ella mientras Nicolás se sentaba frente a su taza de café ya ordenada. «Interesante», respondió él. Están hambrientos de herramientas analíticas concretas, más allá de las eternas discusiones teóricas entre escuelas de pensamiento. Igual que tú a su edad, sonrió Camila. ¿Recuerdas cómo criticabas que nuestros profesores pasaban más tiempo debatiendo a Keynes versus Hayek que analizando la economía real de Argentina? Nicolás asintió, recordando sus frustraciones como estudiante. Y ahora intento ofrecerles lo que me habría gustado recibir entonces, métodos prácticos para evaluar políticas económicas según sus resultados concretos, no según su alineación con determinada teoría. Camila lo estudió por un momento antes de formular la pregunta que realmente quería hacer. ¿Y cómo llevas la dualidad? ¿Trabajar para un gobierno con el que sigues teniendo diferencias importantes? ¿Enseñar con objetividad académica mientras participas en la implementación práctica? Era una pregunta que el propio Nicolás se planteaba frecuentemente. Es una tensión constante, admitió. Pero creo que justamente ahí radica el valor de lo que puedo aportar. Un pie en la teoría y otro en la práctica, cuestionando constantemente la coherencia entre ambas. Tomó un sorbo de café antes de continuar. Lo interesante es que Milei, a pesar de su imagen pública combativa, valora genuinamente esa tensión. En las reuniones internas suele citar a Popper. La ciencia avanza a través de la falsación, no de la confirmación. Está más dispuesto a considerar evidencia contraria a sus teorías de lo que muchos imaginan. «O es muy bueno incorporando críticos potenciales a su proyecto», insistió Camila en su interpretación más escéptica. «Probablemente ambas cosas», concedió nuevamente Nicolás. «Pero mientras el debate de ideas siga abierto, mientras los datos y la evidencia sigan siendo el criterio último, creo que mi aporte es valioso». Esa noche, mientras revisaba borradores de los nuevos lineamientos para la segunda fase de reformas económicas, Nicolás recordó aquel momento de nerviosismo en el Teatro Gran Rex, cuando se debatía entre formular su pregunta o permanecer en silencio. Un solo minuto de coraje académico había desencadenado una serie de eventos que transformaron su trayectoria profesional y potencialmente podrían contribuir a políticas públicas más equilibradas. Su teléfono vibró con un mensaje de Luciana Campos. «El presidente acaba de aprobar nuestras recomendaciones sobre correcciones a la liberalización asimétrica, implementación a partir del próximo trimestre. Tu análisis sectorial fue clave. Felicitaciones». Nicolás sonrió,
consciente de la paradoja de su situación. Había comenzado cuestionando públicamente las inconsistencias de un modelo económico y ahora contribuía a corregir esas mismas inconsistencias desde dentro del sistema. No era el camino que había imaginado cuando estudiaba teorías económicas en las aulas universitarias, pero quizás era una forma más directa de materializar lo que siempre había creído, que la economía, más allá de modelos abstractos e ideologías rígidas, debería servir para mejorar la vida concreta de las personas. Pensó en todos los estudiantes como él, formándose actualmente en universidades de todo el país, y esperó que su experiencia les transmitiera una lección fundamental: que cuestionar con fundamentos, incluso a las más altas autoridades, no solo es un derecho académico, sino una responsabilidad ciudadana. Y que a veces, inesperadamente, esos cuestionamientos pueden encontrar oídos dispuestos a escuchar, incluso en los lugares más improbables del poder. El debate económico argentino, históricamente polarizado entre posiciones irreconciliables, quizás estaba comenzando a madurar hacia uno donde la evidencia pesara más que el dogma, y donde la crítica fundamentada fuera valorada más que la lealtad ciega. Si su pequeña contribución ayudaba en ese proceso, entonces aquella pregunta incómoda en el Teatro Gran Rex había valido completamente la pena.